Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan para hacer un análisis de un tema que, híjole, seamos sinceras, para muchas de nosotras fue un dolor de cabeza en la escuela, la multiplicación de fracciones. Pero bueno, la idea hoy no es revivir traumas, sino todo lo contrario. Vamos a ver si podemos redescubrir la lógica detrás de esto y más que nada, por qué es una herramienta que podríamos usar diario sin darnos cuenta. Justo. Y para eso, el material que tenemos hoy está perfecto. A primera vista, pues parece una simple hoja de ejercicios de mate, ¿no? De esas que nos ponían en clase. Tiene su explicación, ejercicios y lo que más me gusta, problemas de la vida real. Exacto. La misión de hoy va a ser usar este documento como un mapa. Vamos a desglosar el cómo y sobre todo el porqué de multiplicar fracciones, para que deje de ser algo abstracto y se vuelva útil de verdad. Y es que es increíble cómo todo este tema, que parece tan complejo, el documento lo resume en 3 reglas, solo 3. 3 reglas básicas. Y una vez que las entiendes, puedes resolver desde cómo ajustar una receta hasta calcular materiales de construcción. Es básicamente aprender un lenguaje que describe proporciones del mundo. Muy bien, pues vamos a desglosar esto. El documento arranca con un diagrama que es como la clave de todo. Divide la multiplicación en 3 escenarios. El primero, el más clásico. Fracción por fracción. El ejemplo que pone es 3 medios por 5 séptimos. Ok, Y la regla es súper directa. Multiplicas los de arriba, o sea, numerador por numerador. 3 por 5 queda 15 ¿y luego los de abajo? y luego los de abajo. Denominador por denominador. 2 por 7, 14. Resultado, 15 catorceavos. Así de fácil. Y aquí fíjate, vale la pena hacer una pausa. Porque más allá de la mecánica de el de arriba por el de arriba, que está bien, lo que significa en realidad es que estás tomando una porción de otra porción. Ah, claro. Cuando dices 3 medios de 5 séptimos, esa palabra de es la clave. La multiplicación es la operación que calcula esa nueva proporción. No es una regla que salió de la nada. O sea que la palabra de casi siempre significa multiplicar en matemáticas. En este contexto, sí, es la señal. Entendido. Ok, el segundo caso que plantea el documento. Fracción por un número entero. Por ejemplo, 7 cuartos por 3. Y aquí nos recuerda el famoso truco de ponerle un 1 abajo al número entero para que se vea como fracción. El 3 se convierte en 3 sobre 1. Sí, aunque más con truco yo diría que es hacer visible algo que ya es verdad. El número 3 es, por definición, 3 enteros, o sea, 3 dividido entre 1. Ah, claro. Al escribirlo como 31, simplemente estamos usando el mismo formato para que la regla de arriba por arriba y abajo por abajo siga funcionando sin problemas. Y así ya todo es igual. Exacto. 7 por 3, 21. Y 4 por 1, 4. Te queda 214. Unifica la lógica. Perfecto. Eso tiene mucho más sentido. Y esto nos lleva al tercer caso, que para mí siempre fue el que se veía más intimidante. Multiplicar un número mixto. Por ejemplo, 2 enteros y 4 quintos por una fracción, como 2 tercios. Sí, este parece más enredado, pero en realidad solo tiene un paso extra al principio. Antes de multiplicar, tienes que, digamos, desempacar ese número mixto. Desempacar. Sí, el número 2 enteros y 4 quintos es como una forma corta de decir 2 unidades completas más 4 quintos de otra. Y para poder operar, necesitas juntarlo todo en una sola fracción. Ok, ¿y cómo se hace ese desempaque? O sea, ¿cómo convierto 2 y 4 quintos en una sola fracción? A ver, piénsalo con pizzas. Tienes 2 pizzas enteras y cada una la partes en 5 rebanadas. Ajá. ¿Cuántas rebanadas tienes de esas 2 pizzas? Pues 2 por 5, 10 rebanadas. Ándale. Y además tienes las otras 4 rebanadas sueltas. En total tienes 10 más 4, 14 rebanadas. 14. Y como cada rebanada es un quinto de pizza, en total tienes 14 quintos. Ah, claro. Qué buena forma de verlo. Multiplicas el entero por el de abajo y le sumas el de arriba. Justo. Y una vez que ya tienes 14 quintos, el problema es otra vez el caso 1.
14 quintos por 23. Que nos da 2.815. Vale, ya con esto tenemos todo el arsenal, las 3 reglas. Exacto. Pero para mí la prueba de fuego es si esto de verdad sirve para algo. Y por suerte, el documento nos lleva justo a eso, a los problemas aplicados. El primer problema dice: en una escuela hay 462 alumnos. Las 2/3 partes, o sea, 2/3, son hombres. ¿Cuántos hombres hay? Y volvemos a tu observación clave. La palabra de. Exacto. 2/3 de 462. El problema te está pidiendo a gritos que multipliques. Y aquí es donde las mates te dan certeza. Pasas de una idea vaga como la mayoría son hombres a un número exacto. Ok, entonces aplico la regla. Convierto el 462 en 462 sobre 1. Y la operación es 2/3 por 462,1. Multiplico 2 por 462, que es... 924. ¿Y abajo? Y abajo 3 por 1, que es 3. Me quedan 924 sobre 3, que si lo divido me da 308. Un número exacto. Justo. De repente, una fracción abstracta como 2/3 se convierte en 308 personas de carne y hueso. Esa es la verdadera magia de esto. Conectar una proporción con algo real. Totalmente. El siguiente problema es parecido. Don Lucho tiene 5 galones de pintura y se gasta la cuarta parte, o sea, un cuarto. La lógica me dice que es 5 por un cuarto. Correcto. Y al hacer el cálculo 51 por 14, te da 54 de galón. Y esto es interesante, porque la respuesta no es un número entero. Es más de un galón. Claro, 54 es un galón completo y un cuarto de otro. Las matemáticas reflejan la realidad. Rara vez usamos cantidades exactas. Gastaste un galón entero y un chorrito del que sigue. Cierto, muy cierto. El tercer problema es en una ferretería. 1 metro de tubo de cobre cuesta 125 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto cuestan 45 centésimos de metro? Es la misma idea, ¿no? 125 por 45. Sí, pero aquí podemos empezar a usar la intuición. La fracción 45 es menor que 1. Ajá. Y hay una regla de oro. Siempre que multiplicas un número por una fracción menor que 1, el resultado va a ser más pequeño que el número original. Ah, claro. Es como una revisión rápida, ¿no? Si estoy comprando menos de 1 metro, tengo que pagar menos de 125 pesos. Si el resultado me diera más, algo hice mal. Justo. Es como una brújula que te dice si vas en la dirección correcta. Es una forma de escalar hacia abajo una cantidad. Y el resultado aquí es 100, que sí es menor a 125. Me gusta esa idea. El siguiente problema es de una pista de atletismo. Mide 1/5 de kilómetro. Un atleta le da 5 vueltas. La operación sería 1/5 por 5. Lo escribo como 1/5 por 5,1. Y aquí pasa algo que siempre me pareció medio mágico. El documento dice que puedes cancelar el 5 de arriba con el 5 de abajo. A ver, ¿por qué se puede hacer eso? ¿Es porque uno está arriba y otro abajo? ¿Siempre funciona? No es magia, o sea, tiene una lógica muy clara. Piénsalo. Al poner el 5 en el numerador, arriba, estás multiplicando por 5. Ok. Al poner el 5 en el denominador, abajo, estás dividiendo entre 5. Cierto. Si a cualquier número lo multiplicas por 5 y luego lo divides entre 5, ¿qué te queda? Pues el mismo número original. Ándale, exacto. Hacer ambas cosas es lo mismo que no hacer nada. Se anulan. Por eso puedes cancelarlos. Es un atajo para no hacer operaciones de más. Al quitar los 5, te queda 2 sobre 1, o sea, 2 kilómetros. Qué buena explicación. De verdad, nunca me lo habían planteado así. Ahora sí lo entiendo. Y con esto, el documento nos lleva a la cocina. Presenta una receta de tortitas de pescado para 6 porciones, con ingredientes como 1/2 kilo de pescado, 1/4 de taza de leche. El reto es recalcular todo para 12 porciones y luego para 9. Ajá. Para 12 es fácil, es el doble, así que todo por 2. 1/2 kilo de pescado por 2, pues 1 kilo. 1/4 de taza de leche por 2 son 2/4, que es media taza. Eso es intuitivo. Sí, ahí ni tienes que escribir la cuenta. Pero ahora viene lo bueno. Sí, ahora para 9 porciones. Aquí es donde yo me quedaría viendo la alacena sin saber qué hacer.
No es el doble, no es la mitad. ¿Cómo le haces sin empezar a adivinar? Aquí es donde las fracciones demuestran su poder. La pregunta clave es, ¿cuántas veces más grande es 9 que 6? Podemos escribirlo como una fracción. 9 sobre 6. 9 sextos. 9/6. Y esa fracción se puede simplificar. Si divides arriba y abajo entre 3, te queda 3 medios. 9 es 3 medios veces 6, o como decimos a veces, 1/2. Ese 3 medios es nuestro factor de escala. Ah, el factor de escala. Me gusta ese término. Entonces, tengo que multiplicar cada ingrediente por 3 medios. Justo eso. Este es el error clásico en la cocina. Una vez intenté triplicar una receta de galletas y me quedó como un ladrillo, porque se me olvidó escalar bien la levadura. Aprender a usar este factor, el 3 medios, te salva de esos desastres. Ok, a ver, vamos a hacerlo. Para el pescado era 1/2 kilo. Sería 1/2 por 3 medios. Exacto. Arriba, 1 por 3 es 3. Y abajo, 2 por 2 es 4. Necesitaríamos 3/4 de kilo de pescado. Ahí lo tienes. Y para la leche que era 14 de taza, sería 14 por 32. ¿Eso da? 38 de taza. Son números raros, pero son exactos. Ya no estoy adivinando. Y esa es la belleza del asunto. Te da la cantidad precisa, es el lenguaje exacto para escalar proporciones, ya sea en una receta, un plano de arquitectura o una mezcla química. Totalmente. Bueno, hasta ahora los problemas han sido bastante directos. Nos dan un todo y hay que encontrar una parte. Pero el documento sube la dificultad al final. Nos presenta problemas que nos obligan a pensar al revés. El primero dice, si las 38 partes de un número son 24, ¿cuál es el número? Este problema es fascinante porque le da la vuelta a todo lo que hemos hecho. Hasta ahora nos daban el todo, como los 462 alumnos, y nos pedían encontrar una parte multiplicando. Ajá. Aquí nos dan la parte, que es 24, y nos dicen qué fracción representa, 38, y nos piden encontrar el todo. Entiendo. Entonces la ecuación sería 38 por un número misterioso, digamos x, y eso nos tiene que dar 24. Pero, ¿cómo encuentro x? No puedo multiplicar. Exacto. Necesitas la operación inversa a la multiplicación, la división. Ah, claro. Para encontrar el número original, tienes que dividir 24 entre 38. Esto demuestra la conexión tan profunda y elegante que hay entre multiplicar y dividir. Son dos caras de la misma moneda. Es como si la multiplicación te llevara del todo a la parte. Y la división te trae de regreso, de la parte al todo. Qué buena idea. Y esto me lleva al último problema, que sí parece un acertijo de verdad. Un cuadrado aumenta una décima parte en cada uno de sus lados. ¿Cuánto aumenta su área? Mi primer impulso, mi reacción visceral, es decir que si el lado aumenta 10%, pues el área también aumenta 10%. Es el instinto más común. Y es lógico pensar así. Pero aquí es donde las matemáticas nos muestran que la intuición a veces nos juega chueco, sobre todo con crecimientos compuestos. Piénsalo así. Si el lado original mide L, aumentar una décima parte es que el nuevo lado mide L más 0.1L. Ok. O en decimales, 1.1L. De acuerdo, el nuevo lado es un 10% más grande. Hasta ahí voy bien. Correcto. Pero el área es lado por lado. El área original era L al cuadrado. La nueva área será 1.1L por 1.1L. Ah, hay que multiplicar 1.1 por 1.1. Justo. Y aquí está el kit del asunto. Tienes que multiplicar todo. 1.1 por 1.1 y L por L. Y 1.1 por 1.1 no es 1.2, es 1.21. ¡Wow! Espera, 1.21. Eso significa que la nueva área es 1.21 veces la original. No aumentó un 10%, aumentó un 21%. Es totalmente contraintuitivo. Creció más del doble de lo que creció el lado. Precisamente. Porque el aumento del 10% no se aplica una vez, se aplica en dos dimensiones, en el largo y en el ancho. Y esos efectos se componen, se multiplican entre sí. Es un concepto clave en finanzas con el interés compuesto, o en biología con el crecimiento de poblaciones. Un cambio pequeño, si se aplica en múltiples dimensiones, puede tener un resultado explosivo. Vaya. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hicimos un viaje bastante completo. Partimos de reglas que parecían de memoria, numerador por numerador.
pero vimos que detrás hay una lógica de tomar porciones de porciones. Luego ajustamos recetas, calculamos distancias y terminamos viendo que un aumento del 10% en un lado puede ser un 21% de aumento en el área. Para mí, el gran aprendizaje es que las fracciones no son solo números en un papel, son un lenguaje para describir las proporciones del mundo. Esa es la conclusión principal, sin duda. Este material, que parece una simple tarea, en realidad demuestra que unas pocas reglas matemáticas son un lenguaje súper poderoso. Nos permiten escalar, repartir, predecir. La habilidad clave no es mover números, es aprender a traducir una pregunta del mundo real como ¿qué pasa si hago 1/2 esta receta? Al lenguaje preciso de las matemáticas, multiplicar por 3 medios. Y esto nos deja con una pregunta interesante flotando, ¿no? Para explorar más allá de lo que vimos. Sí, una que surge de manera muy natural. Hemos visto muy claramente que multiplicar un número por una fracción menor a 1, como por ejemplo un medio, siempre hace que el resultado sea más pequeño. Es una acción de achicar algo. Siendo así, vale la pena reflexionar. ¿Qué sucede conceptualmente cuando hacemos la operación inversa? Cuando dividimos por esa misma fracción, por un medio. ¿Cómo se relaciona esa acción con la idea de hacer algo más grande y en qué situaciones de la vida podríamos necesitar hacer justo eso? Aprender, disfrutar,